Bendiciones, saludos a toda esa audiencia hermosa que está conectada con nosotros en este día. Hoy tenemos un podcast especial, muy maravilloso, porque tenemos un invitado especial, un amigo que está con nosotros. Así que no te desconectes porque vas a ser edificado y bendecido. Suscríbete a nuestro canal, dale like, dale me gusta, comparte esta transmisión con varias personas para edificar la vida de alguien. Así que tengo conmigo un amigo muy especial que quiero que él se presente, el apóstol Daniel Puentes. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Espero que en este tiempo que vamos a estar aquí platicando podamos tener un buen tiempo. Bueno, como dijo él, mi nombre es el pastor Daniel Puente. Soy pastor del Ministerio Restauración por Gracia en la ciudad de Kaufman, Texas. Así que hoy para mí es un privilegio poder estar aquí con mi amigo el profeta Jason Pimentel. Amén, amén, apóstol. Estamos contentos de que pueda estar con nosotros. De verdad es una honra, una bendición. Siempre hemos planeado esto y por fin se dio ya el día. Y sí. Y yo quiero ir al grano, como dicen en República Dominicana, ir directo al punto. Pero antes de eso quiero dar una pequeña biografía sobre el pastor y el apóstol Daniel Puente. Tengo como 7 años conociéndote. Eres fundador de varias iglesias. Eres pastor y también eres músico. Eres músico también. A veces no es tan fácil encontrar un pastor, ¿verdad? Músico y a la misma vez que sea pastor, pero qué bendición poder fluir en diferentes áreas. Tengo ya tiempo conociéndote y una de las cosas que he visto en ti es que has evolucionado mucho en la manera de pensar. No eres el mismo desde hace 6-7 años que te conocí, has cambiado mucho y te felicito, pero quiero hacerte una pregunta para que tú nos contestes. ¿Quién es Daniel Puente? ¿De dónde vienes? ¿Cuándo aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, ¿quién es Daniel Puente? Yo creo que tal vez puede haber muchas versiones de Daniel Puente. Sí, pero creo que me quedo con la última. Sí. Me quedo con la última porque la última es la que ha marcado mi vida y es la que, desde mi perspectiva de creer, creo fielmente que es la que me va a llevar a la eternidad. Sí. Pero Daniel Puente nació en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, allá por el año 1975. Así que tengo como 15 años de edad todavía. Wow. Es un chiste mexicano. Entonces, nací en un hogar cristiano. Mi papá y mi mamá eran muy servidores de la iglesia, en el sentido de que más mi papá, porque mi mamá ella tiene epilepsia, entonces toda su vida ha estado enferma. Wow. Es una mujer que ha sufrido muchas quemaduras, golpes por la misma epilepsia. Pero algo de lo que hoy me tiene parado aquí y estar sentado aquí platicando contigo ha sido la influencia que tuvo mi papá en nosotros, en mí, en este caso. Porque mi papá fue un hombre que era apasionado por servir a Dios. Wow. Aunque él también tenía algunas enfermedades, Jason, nosotros caminábamos, no estoy diciendo kilómetros, pero caminábamos todos los domingos en la mañana para ir a la escuela dominical. Y luego en la tarde te volvíamos a caminar otra vez para llegar al servicio de la tarde. Y todo eso de mi papá, yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí a apasionarme. Ahora sí me transfirió su pasión, ¿entiendes? Aparte que con el paso del tiempo fui buscando esa pasión yo también. Wow. Pero mi papá era un hombre que nos llevaba a la iglesia a todos desde muy chicos. Wow. Entonces yo nací en ese lugar, en esa ciudad, en Piedras Negras, y estuve nací en una iglesia que se llama Iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo que toda mi infancia pues aprendí lo que es el evangelio. Sí. Claro, desde un concepto doctrinal. Sí. Muy diferente
a lo que hoy estoy caminando. Claro. Claro, por eso cuando te escucho a ti decir eso ahorita, ha cambiado mucho. Cuando escucho al apóstol Tony decirme lo mismo, no, Dani, ya no es lo mismo de hace un tiempo, y yo hasta me quedo yo pensando, ¿por qué dirán eso? Pero sí, ya haciendo una observación más minuciosa, nos damos cuenta de los cambios que a veces sufrimos. La Biblia dice que cuando nosotros empezamos a buscarle, esa búsqueda te va a ayudar a ti a reflejar lo que estás buscando. Wow. Y cuando nosotros empezamos a buscar de eso, empezamos a ver que ya no es el concepto doctrinal o lo que te enseñaron lo que rige, sino ahora es Dios el que dice, es por aquí. Wow. Y hay que soltar esto y hay que caminar de esta manera. Wow. Entonces, en la iglesia, como te dije, donde yo nací, es una iglesia muy buena, muy bonita, que yo honro la iglesia esa, porque ellos me ayudaron a caminar y a crecer hasta cierta manera, ¿entiendes? Sí. Pero hay momentos que ahora que entendemos el concepto de propósito, nos damos cuenta que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Sí. O sea, tú naciste en República Dominicana y hoy estás aquí en la ciudad esta, en Halton, y tú dices, oye, ¿qué pasó? ¿En qué momento Dios me transportó para acá? Fue su propósito, ¿entiendes? Sí, oye, he cambiado, sí, he evolucionado muchas cosas. Sí. He evolucionado tantas cosas que hoy, si volteo tantito para atrás, me sorprendo de lo que he vivido y lo que se ha logrado. Sí. Por eso, haber estado en la Iglesia de Cristo fue una gran bendición. Yo la recuerdo con mucho cariño, pero creo que hoy en esta etapa de mi vida el Señor me lleva a otros lugares, a otra dimensión. Dios mío. Entonces, ahí nací en esa ciudad. Fue una vida un poco difícil porque, como te dije hace un momento, mis papás eran personas ya un poco mayores, pero que tienen enfermedad. Mi mamá todavía vive, mi papá hace tiempo que partió con el Señor, hace como casi 30 años él partió. Pero gracias a sus enseñanzas, gracias a su pasión, wow, a su perseverancia, hoy estoy aquí. Tremendo. ¿Entiendes? O sea, tengo que darle la honra y la gloria a Dios primero, pero tengo que reconocer que el hombre de Dios que puso en mi vida como mi padre me encaminó a caminar. Tal vez a otros de mis hermanos aprendieron a trabajar, a hacer otras cosas, ¿entiendes? Sí. Y yo me quedé con eso. Wow. De ver lo que él hacía, cómo se apasionaba por servir. Íbamos a la iglesia, Jason, era una iglesia grande. Sí. Y en tiempo de frío casi nadie llegaba. Y nosotros ahí sentados en la primera fila. Wow. Y el lugar pues no era acondicionable porque no había lo que hoy tenemos, calefacción, aire acondicionado y todo eso. Sí. La iglesia tenía un tanque adentro. Yo me acuerdo que le echaban leña para que se pusiera caliente. Wow. Entonces, te digo, todo eso que vive mi papá, eso es el origen de Daniel Puente. Y aunque hay un espacio en la vida de Daniel Puente que no reflejó a mi papá, a Dios y a mi padre espiritual, que fue mi padre, siguen siendo parte de mi historia, ¿entiendes? Claro. Hoy en esta última temporada, y digo última temporada porque pues no sabemos qué tanto vamos a seguir caminando en esta tierra. Entonces el Señor hoy nos ha dado la oportunidad de ser restituidos, ¿entiendes? Tremendo. Restituidos a este punto. Entonces Daniel Puente es ese el que le encanta atreverse a hacer cosas, aunque le digan no se puede. Él no voltea a ver a la gente, él voltea para arriba y dice, bueno, si él dijo que se podía, pues lo vamos a hacer. Así que hoy estamos aquí, venimos con el buen deseo de poder tener este tiempo agradable contigo y poder contar lo que tal vez a lo mejor puede que se nos salga ahí, algunas cositas que dijimos ya quedaron enterradas, pero son parte de nuestra historia, y hoy servimos en Kaufman con toda la misma intención. Tremendo. ¿Entiendes? Así que te digo, Daniel Puente es
le gusta servir, creo yo, desde mi punto de vista, Sí. le gusta estar aquí, ¿entiendes? Sí, sí. Y pues, aunque tener amigos a veces es muy difícil, puedo decir que eres mi amigo, ¿entiendes? Gracias, Y brother. creo que son más de 7 años, yo creo, porque Sí. yo creo como unos 8, 9, casi recién llegado a Sí, cuando sí. te conocí. Sí. No, tremendo, apóstol. Ya es la introducción nada más. No, realmente sí, apóstol, también yo te considero como mi amigo y ha sido de mucha bendición. Y quiero que sepas que eres de los primeros hombres aquí también en la ciudad que nos abrió puertas en tu iglesia. Yo recuerdo cuando fuimos a tu iglesia allá que estabas prácticamente como con 2 personas, 3 personas, Sí. que hicimos una campaña allá con Tony también, con el apóstol Tony, y fue una bendición poder verte crecer y avanzar. De verdad que eres un hombre de Dios, eres un hombre de Dios y lo testifico públicamente. Hoy vamos a hablar sobre el tema religión y política. Vamos a hablar sobre eso. Así que yo quiero que usted comparte esta palabra, se suscriba. Quiero que sepas que hoy va a ser un día bendecido para ti. Escríbenos para ver de qué ciudad nos estás mirando, de qué país nos estás mirando. Y si este contenido ha sido de bendición para ti, escríbenos, testifícalo, porque es muy importante para nosotros. La primera pregunta, apóstol, para usted el día de hoy es: ¿crees que la iglesia tradicional ha evolucionado? ¿Cómo ves la iglesia en estos últimos tiempos? Tú has visto muchos cambios, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia ha evolucionado? ¿Cómo ves que la iglesia tradicional ha evolucionado en este tiempo? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, mira, yo cuando miraba las preguntas dije, bueno, esto va a estar bueno. O sea, dije, todas estas preguntas tienen toda la intención de hacer un hit, ¿entiendes? y fíjate que, a mí no me da miedo, o sea, lo que vaya a decir yo, va a ser sostenido por un amigo mismo, ¿entiendes? Pero creo que la iglesia sí ha evolucionado. La iglesia tradicional ha evolucionado mucho en todo este tiempo. Te vuelvo a reiterar, yo vengo de una iglesia tradicional, Sí. muy tradicional, muy legalista hasta cierta manera en muchos conceptos. Ahora, cada iglesia del mismo movimiento son autónomos, entonces cada pastor formaba su propio concepto de enfoque de la iglesia, pero todos casi iban muy pegados a eso. Entonces, por ejemplo, vengo de la iglesia donde nomás se podía tocar el piano de esos de cola acústico. ¿En serio? Y la guitarra acústica, no más. No podías tocar más, no se aplaudía, no se levantaba las manos, nadie decía amén, era raro. En la iglesia donde yo nací, Sí. o sea, en la iglesia donde nací. Entonces, cuando miras desde esa perspectiva, desde ese tiempo, y miras este tiempo y te preguntas, ¿la iglesia ha evolucionado? Sí ha evolucionado. Ha evolucionado tanto que esa iglesia, hoy en este preciso momento, hoy tienen una banda. Sí, claro. Yo los he mirado por las redes sociales y hoy tienen una banda donde tocan instrumentos, donde escucho otras clases de temas que nunca en mi vida yo hubiera escuchado, ¿entiendes? Que yo dije, nunca van a hablar de estos temas. Hoy los oigo hablar con una fluidez tan normal. Algunas iglesias hasta tienen gente danzando. Wow, sí. Que yo me quedaba sorprendido. Entonces, la evolución en la iglesia tradicional sí está haciendo para este tiempo un cambio muy muy drástico. El problema de la evolución, del cambio en la iglesia, no es tanto poner luces o música. Lo que a veces debemos de más de tener cuidado, o se debe tener mucho cuidado, es que se pierda el enfoque central. El enfoque central de lo que es la iglesia, ¿entiendes? Tremendo. O sea, yo entiendo que hay doctrinas que dicen, no, pues no aplaudan, no levanten las manos, no se vistan así o algo. Entiendo sus conceptos personales de ellos, ¿entiendes? Sí. Pero algo que lo que la iglesia nunca puede sacar de su visión, de su enfoque, es la expansión del reino. Es el alcance por las almas, ¿entiendes? Sí, sí. Y cuando la iglesia que está evolucionando hoy en este tiempo, hace a un lado todo eso, entonces sí tenemos un gran problema, porque la iglesia ha estado evolucionando tanto, ¿entiendes? Tanto que antes existían ciertas denominaciones históricas, ¿entiendes? Asamblea de Dios, bautistas, metodistas, iglesias presbiterianas. Hoy
hoy vemos Elévate. Sí. Hoy vemos Ministerio de Restauración que no pertenecen, no están afiliados a ni uno de ellos, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, vemos cómo ha evolucionado la iglesia, ¿entiendes? Sí. Hasta el grado de decir, espérame, creo que la iglesia que antes existió no se limita solamente a lo que ellos decían en ese tiempo. Creo que hay una apertura más de extender el reino. Claro. Y todo es bueno en ese sentido. Como te digo, el problema es cuando nosotros sacamos el evangelio o lo quitamos o lo hacemos como, espérate, esto está muy aburrido. De esa manera no vamos a alcanzar a gente hablándole de Cristo, Tremendo. saliendo al evangelio. Mira, hoy la gente, las iglesias ya casi no salen a evangelizar. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos de evolución, eso no puede pasar a ser a un lado Claro. del punto central del crecimiento, de la evolución de la iglesia. Debe ser parte fundamental, ¿entiendes? La iglesia tiene que enfocarse en el evangelio, en expandir el reino de Dios, ¿entiendes? Hoy, mira, criticamos mucho a los testigos de Jehová, porque todos los domingos o los sábados, tocan las puertas de tu casa. Sí. Pero mira, ellos, desde su perspectiva mala, siguen haciendo una función como su pensamiento de ellos. Wow. Tremendo. Y la iglesia de Cristo hace muchos eventos para atraer gente, pero a ninguno evangeliza. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, no es malo, vuelvo al punto, no es malo que hagas un evento. El evento debe estar encauzado en alcanzar un alma. O sea, Claro. tú haces un evento, haces una logística de evangelismo. Claro. Tú haces otro evento sobre X, hay una logística de evangelismo. Claro, claro. Todo tiene que ir conectado, pero cuando la iglesia evoluciona y no aparece en todo este asunto, la meta fundamental de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura, entonces ahí tenemos un grave problema. Wow. Y ese problema lo estamos viendo en la evolución. Wow, sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, hoy tenemos una iglesia pequeña o grande, que no es, a veces le echamos la culpa a las iglesias grandes. No, es que ellos tienen toda la infraestructura musical y todo eso. No. Hoy lo vemos ¿por qué? Hoy lo vemos en las iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque la iglesia pequeña hoy quiere imitar lo que hace la iglesia grande. Wow. Que nos olvidamos de continuar con la visión de Cristo. Wow, tremendo, ¿Entiendes? tremendo. Por eso digo, sí, la iglesia sí está evolucionando hoy en este tiempo y sobre todo muchas iglesias tradicionales hoy están cambiando su formato, ¿entiendes? Hoy hasta tienen algunos servicios contemporáneos, le llaman hoy. Sí. Tienen su iglesia, su servicio tradicional y tienen su servicio contemporáneo, y sus servicios contemporáneos están creciendo mucho. Claro. Que en un momento están absorbiendo a sus servicios tradicionales. Claro. Entonces, está bien, yo no tengo nada en contra de que la iglesia evolucione. El problema es cuando sacamos de la ecuación temas fundamentales de crecimiento. Tremendo, tremendo. Sí. Por eso la iglesia, pues sí, sigue creciendo, pero la Biblia, como te digo, la Biblia sigue enseñándonos el mensaje del evangelio. Fundamental, seguir predicando el evangelio. O sea, tú puedes crecer aquí, tú puedes hacer toda la logística para que el ministerio sea tan conocido. Pero qué bonito es mejor que la iglesia, el mundo entero, conozca tu ministerio por el alcance el evangelismo. Wow, tremendo. Y eso va a ser fundamental, ¿entiendes? En todo ministerio nos pasa. Wow, Sí. mira qué iglesia cómo creció. Y le preguntamos, oye, ¿cómo creciste? Porque a todos nos ha pasado, oye, ¿cómo creciste? Oye, y aquellos dicen, no, fíjate que hice esto, traje esto. Sí. Y la iglesia más pequeña, desde que estamos empezando, queremos implementarlo. Entonces, y ahí la evolución es donde se detiene. Exacto. Porque el que da el crecimiento no es el evento. Tremendo. No es a quien traigas, ¿entiendes? Sí. Es lo que cumples de la palabra de Dios en tu ministerio. Tremendo, ¿Entiendes? tremendo. Y de esa manera yo creo que, hasta ese grado, creo que la iglesia tradicional sí está evolucionando. Sí, estamos viendo mucho crecimiento. Hoy vemos un montón de iglesias por todas partes. Llegamos aquí a la ciudad de Halton y estamos viendo desde la entrada iglesias. Entonces, es bueno. Yo creo que el evangelio y el reino tienen que expandirse. No estoy en contra de que se abran iglesias. Lo que a veces me choca un poco es cuando hay iglesias que se abrieron
para imitar otras iglesias. Wow, tremendo. Y ahí es donde perdemos el enfoque central. Tremendo, apóstol, tremendo. Apóstol, mientras tú decías sobre que la iglesia sí ha evolucionado, que sí ha cambiado formatos, luces, en el tema de la música y todo eso, obviamente todo eso es una bendición, ayuda y es de bendición. Pero tú mencionabas que hay principios fundamentales que no podemos perder. Y me imagino que entre ellos está el evangelismo, está en predicar a Cristo, porque ya hay gente que no cree en Cristo, hay gente que ya no cree que Cristo es Dios, pero ya eso es otro tema. ¿Tú crees que ha evolucionado solamente físicamente o mentalmente lo que es la iglesia? ¿Crees que la gente ha perdido el enfoque de las almas 100%? ¿Crees que has perdido el enfoque de poder mantener, por ejemplo, la presencia de Dios en su iglesia y todo eso? ¿Cómo ves ese tema? Fíjate que solamente quiero recalcar algo de lo que dije hace un momento. Cuando hablo de que la iglesia ha evolucionado y que hay muchos movimientos o personas que a lo mejor se enfocan en ver el crecimiento de otros y imitarlos. Sí. No quiero generalizar, porque claro, hay iglesias que están creciendo de una manera muy sana, ¿entiendes? Sí. De una manera muy con principios, con fundamentos, ¿entiendes? Ahora, la iglesia, creo que la iglesia que han crecido de esa manera, se han evolucionado de esa manera, lo primero que han sido afectados han sido sus pensamientos. Digo, pues para que se materialice algo de lo que están pensando, pues tienen que haberlo mirado, haberlo creído ellos, haberlo dicho, esto es lo que yo quiero, un enfoque. Y creo que la iglesia, hay muchos conceptos de movimientos que se han enfocado en eso, que se ha perdido, se ha perdido. No tiene nada malo tener buenos músicos. No tiene nada malo tener un buen sonido. En mi casa, en la iglesia, yo me he enfocado de que tengamos un buen equipo de sonido. Yo empecé con un aparatito casi parecido a este que estamos aquí enfrente y duré mucho tiempo con eso, con unas bocinas que alguien me regaló hace muchos años y las traía conmigo para todas partes. Entonces, hasta que llegó el momento de decir, espérame, o sea, a Dios hay que darle lo mejor. Y eso no tiene nada que ver con decir que se está materializando. No, hay que darle lo mejor. Van a decir, sí, pero el tiempo de los apóstoles no tenían bocinas, no tenían guitarras. No, pero porque ellos estaban viviendo una persecución, entonces sería ilógico estar comprando equipos sonidos que no existía para empezar y traerlo con ellos cargado. No, ellos su momento fue en las catacumbas, estar predicando en los caminos, ¿entiendes? En donde llegara el momento de compartir, ellos se activaban, ¿entiendes? Hoy nosotros no tenemos una persecución, ¿entiendes? Hoy no hay ninguna persecución aquí en América Latina. No hay, ¿entiendes? Mira, tú puedes ponerte a predicar este domingo y el gobierno no te va a venir a decir que predicaste, ¿entiendes? Hay otros países como Egipto que tú no puedes compartir la palabra públicamente. Por eso te digo, hoy la iglesia deberíamos de estar más preocupados en cómo. La pregunta es cómo estamos creando la atmósfera. Exacto. Esa atmósfera debe estar creándose a través de una buena intimidad. O sea, si las luces que están en la iglesia fueron traídas para honrar a Dios, esas luces deben de estar dedicadas a Dios. Exacto. Pero si esas luces las trajeron para alguien hacerse sentir que él se siente un showman ahí en la hora del servicio, entonces tenemos un problema. Quítalas de ahí porque le está dañando el pensamiento de alguien y no es la idea. La idea es que la gente evolucione al desarrollo de la palabra en sus vidas. Tremendo. Y cuando la gente evoluciona de esa manera, entonces ya la gente está enfocada a servir. Ya viene, por Salmo 100 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo le digo a la iglesia, usted no empieza a adorar aquí cuando llega dentro de la iglesia. Usted tiene que venir desde su casa ya con ese pensamiento, ese sentir, voy a la casa de Dios. Entonces, cuenta todo desde la perspectiva de enseñanza hasta el seguimiento para ver cómo va el crecimiento de la iglesia. Por eso, una gran responsabilidad tenemos los pastores de saber qué es lo que entra. Tremendo. ¿Qué es lo que se practica?
Tremendo. ¿Entiendes? Tremendo. Cuando nosotros nos enfocamos en eso, pues la iglesia empieza a ver el mover de Dios de otra manera. Wow. Y ahora sí, vamos a reconocer que el que provoca el crecimiento es Dios. Exacto. Y ya no es el apóstol. Es desde que llegó el apóstol aquí, la gloria de Dios cambió. Sí, yo estaba predicando ayer en la iglesia la responsabilidad, el llamado del pastor. O sea, el Señor nos puso aquí. Claro. No fue la gente, es Dios. Pero lo que está en nosotros no es nuestro. Claro. Es porque Dios le plació usarnos como su instrumento para compartir el evangelio con aquel que lo necesita. Wow, pero sigue siendo de Dios. Pero sí, a veces sí. nosotros, no, el apóstol, el Sí. hombre de Dios. Nosotros reconocemos, honramos a los hombres de Dios, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Pero no los adoramos. Claro, claro. ¿Entiendes? Tremendo. O sea, vamos a tener a Hernán Acosta, y es un hombre de Dios que también puede tener fallas y puede tener un montón de cosas, pero honramos que es un hombre de Dios. Claro. Entonces, la iglesia hoy evoluciona con pensamiento. La pregunta es, ¿qué pensamiento te está haciendo evolucionar? Exacto. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que te está provocando a materializar? ¿Entiendes? Wow. Tremendo. O sea, reitero, no hay ningún problema con que la iglesia tenga luces, tenga las mejores pantallas, tenga los mejores cuartos para los niños, las mejores sillas. No hay ningún problema. Tremendo, tremendo, ¿Entiendes? tremendo, tremendo. No hay ningún problema. El problema es cuando, ¿qué es lo que te mueve a hacer eso? Exacto, exacto. ¿Entiendes? Entonces, ese es mi pensamiento sobre eso, ¿entiendes? O sea, la iglesia sí tiene que estar más preocupada en qué es lo que te está moviendo a hacerlo. Claro, claro. ¿Entiendes? Porque si es tu ego, si es tus pensamientos sobre ciertos conceptos, entonces tenemos un grave problema ahí. Claro. ¿Entiendes? Por eso la iglesia hoy sí está evolucionando, pero desde mi perspectiva, la iglesia sigue donde mismo. Sí, sí, sí. Está donde mismo. Claro. O sea, la iglesia está evolucionando, estamos viendo nuevos cambios, iglesias que eran tradicionales, hoy las vemos más contemporáneas, ¿entiendes? Sí. Iglesias que no aplaudían, hoy aplauden, iglesias que no les gustaba instrumentos, hoy tienen instrumentos, Claro. predicadores que antes eran muy pasivos para predicar, aquí está uno enfrente de ti, y ahora hasta grita y habla fuerte, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque esa evolución no es mala, el problema es cuando esa evolución es enfocada desde otra perspectiva, Claro. que no sea Dios. Exacto. Tremendo, apóstol. ¿Entiendes? Tremendo, tremendo. Poderoso, apóstol, poderoso. Yo quiero que usted comparte esta palabra porque creo que va a ser de mucha bendición para muchas vidas que están mirando ahora mismo. Y quiero entrar en un tema un poco picante, apóstol, un poco duro, un poco fuerte. Iba a decir picante, pero no. Sí. Un poco fuerte. Apóstol, ¿tú crees que la iglesia debería estar en la política? Hoy en día vemos, por ejemplo, mucha gente que piensa que los pastores no deben estar metidos en la política, no deben apoyar a ciertos partidos específicos, no deberían estar ahí siendo parte de la Casa Blanca. Mucha gente lo ven como malo, otros lo ven como bueno. ¿Cuál es tu opinión? Según bíblicamente, según algo que sea saludable, ¿crees que la iglesia debería estar en la política mezclada con eso? Cuéntame un poco de eso. Bueno, primeramente, creo fielmente que la iglesia tiene un llamado. Sí. ¿Entiendes? Y su llamado es a la gran comisión. Si a través de la palabra de las escrituras el Señor nos hubiera puesto como un enfoque ir a los gobiernos, Sí. pues tranquilo, nosotros hacemos lo que dice su palabra, ¿entiendes? Pero creo que la iglesia, ese es mi punto personal, creo que la iglesia, su punto principal no es ir al gobierno, su punto principal es ir a alcanzar las almas. Ahora, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso saldría como, no tendría tanta importancia. Lo que sí debemos enfocarnos es que la iglesia fue llamada a alcanzar a las almas. Pero hoy en este tiempo de evolución, Sí. en este tiempo de evolución, vemos como pastores, yo conozco algunos pastores en México y aquí, que dejaron su pastorado para incursionar en la política.
Y es que ellos dicen, no, es que Dios me está llevando a que entre a la política, y yo me quedo. Dios no se puede contradecir, ¿entiendes? Sí. O sea, Dios no se puede, porque lo primero que nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, esa es la comisión de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? No somos nosotros. Claro. Ahora, el segundo pensamiento es, ¿puede un cristiano inmiscuirse en asuntos del gobierno? Sí puede. Sí puede, ¿entiendes? Claro. Es como si le dijéramos a un cristiano, usted no puede ser doctor, usted no puede ser maestro. Claro. O sea, ahora, yo creo que si tú te vas a inmiscuir en el asunto de política, por ejemplo, sea pastor o sea algún miembro de la iglesia, yo creo que esta es la parte en la que nosotros tenemos que aprender a ser justos. Sí. Tiene que ver una buena preparación espiritual, ¿entiendes? Claro. Porque vas a ir a lo que predicas aquí en la iglesia, o lo que vives en la iglesia, o lo que has aprendido en la iglesia, lo vas a tener que practicar en ese lugar de trabajo. El que va a ser doctor, no porque es doctor dejó de ser cristiano, siendo cristiano, no, al contrario, se va a portar bien, va a hablar con buen respeto con la gente. Y lo mismo el que se vuelve político va a tener que trabajar demostrando quién es. Claro. Una persona diferente. Claro. En una asignación que es muy tradicional y muy practicable por muchos, ¿entiendes? Pero la política es una plataforma en la que debería de haber muchos hombres de Dios. Sí. Debería de haber muchos hombres de Dios siendo de influencia ahí adentro. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el mayor de la ciudad de Hampton, o no sé quién sea, debería de tener hombres de Dios al oído. Claro. Pero hombres de Dios. Sí. No hombres que cuando estén ahí adentro simpatizan por el asunto de convenio, porque la política es un asunto de convenio. Ay, mi madre. Tú me das, yo te doy. Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, yo he escuchado mucho sobre este asunto de política, que no me gusta hablar mucho. Tú tienes que invitar a mi esposa para que venga, y le encanta hablar todos estos asuntos, pero yo trato de evitar estos asuntos porque a veces son muy polémicos, son muy sensibles. Y no te van a entender. Tú, para hablar de política, creo que tienes que tener, número uno, un razonamiento tranquilo y no partidista, ¿entiendes? Porque el momento que digas, no, yo soy del burro, yo soy del elefante, entonces ya tenemos un problema. Dios mío. Entonces, la iglesia no debería ser simpatizante de ningún partido político, porque ese es mi pensamiento. Ese es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros estamos enfocados en expandir el reino de Dios. Sí. Dos, estamos obligados a orar por nuestros gobernantes. ¿Sí me entiendes? O sea, no importa quién sea de los dos, tú tienes que orar por el gobernante. Claro. Está ahorita el presidente Donald Trump. A mí me toca orar. Me caiga bien o no me caiga bien, lo quiero o no lo quiera, ¿entiendes? A mí me toca orar por él. Claro. A mí me toca orar por él, ¿entiendes? Como ciudadano de los Estados Unidos, como persona que vive en Estados Unidos, tengo la libertad de poder decir, no estoy de acuerdo con eso. Claro. ¿Entiendes? Pero ese es mi pensamiento. Claro. ¿Entiendes? Claro. Ya de allí a hacer una propaganda, proselitismo, todo ese rollo, pues ya es otro asunto. Pero el cristiano sí debería de trabajar en el gobierno para ser de influencia. Claro. ¿Para qué? Para que ese gobierno que está funcionando actualmente, aunque pertenezca a cualquier partido, y tener un hombre de Dios que le hable al oído, profeta, mira, estaríamos hablando de otras cosas. Claro. ¿Entiendes? Hay cosas que no podemos cambiar. Yo hablo con ciertas personas porque me dicen, no, hay que manifestarnos contra la comunidad. Y yo me quedo, no, hay que enseñar a nuestra iglesia. Hay que hablar con nuestros hijos. Mira, ese asunto de la política, de la comunidad, ha estado ahí por muchos años. O sea, ¿cómo podemos cambiarlo? Teniendo hombres con el llamado de Dios allá adentro. Tremendo. Pero hombres de Dios, no simpatizantes de Dios. Ay, mi madre. Porque cuando tú eres simpatizante de Dios, entras por el beneficio de algo que te va a dejar algo muy bueno. Ay, mi madre. Entonces, entran sin nada, y cuando salen arriba de una cortina de humo, ¿entiendes? O sea, te digo, la iglesia
sí tiene que ver hombres de Dios, pero no es llamada a ir a estar en el gobierno. Wow. No. Su llamado es evangelizar, expandir el reino de Dios, ¿entiendes? Quien quede presidente nos toca orar. Pero si hay alguien de la comunidad de nuestra iglesia que tenga ese deseo, lo primero es que el pastor forme a esa persona. Claro. Porque es una asignación. Es una asignación. Es una asignación. Ese hombre tiene que ir con toda la estructura, con todo el pensamiento, con toda la intención de que Dios lo está respaldando para ir a hacer una influencia. Para cuando haya leyes que dañen la integridad de la comunidad, cuando haya leyes que permitan que otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra humanidad se voten a favor. Wow, muy fuerte. Entonces, pero tiene que haber hombres de Dios ahí, ¿entiendes? Pero la iglesia, en sí la iglesia, esto no es una plataforma para decir la iglesia, cualquiera puede irse a la política, métase, o ser partidista. No, o sea, yo como iglesia, en nuestra iglesia, yo no hablo de política. Además, yo no fomento ningún partido político. Sí, ese punto, apóstol, tan importante que usted dice. Yo creo que en el punto que dijiste sobre que hay que formar gente que sí tenga esa asignación para poder fluir en la política, para edificar la iglesia de Cristo y para que la gente se salve y sea transformado y darle consejo de bendición, porque en la antigüedad los profetas aconsejaban a los reyes. Y eso es símbolo de hoy en día como que si fuera hoy el gobierno o autoridades locales y de la comunidad. Pero tú mencionabas algo importante, y es que tú no deberías ir ahí detrás de buscar un beneficio propio para lucrarte quizá económicamente, que a veces ese es el enfoque más que todo, o querer estar en las redes sociales como se ve hoy en día, pastores constantemente subiendo fotos de tal gobernante, de tal presidente, y comienzan hasta a predicar de eso los domingos. Yo he visto gente que son 100% de una línea izquierda o derecha y comienzan a predicar de eso, apóstol. Es algo impresionante cuando tú ves esas cosas, y ahí es que tú te das cuenta que el texto que la Biblia dice que tú no te contaminas a ellos, sino que ellos se contaminen a ti, no está cumpliéndose en la asignación que ellos están haciendo realmente. ¿Entiendes? Claro. Entonces, yo creo de todo corazón que Dios tiene que levantar gente con una asignación para edificar la política, pero nuestro mensaje principal es Cristo, las almas, los perdidos. Hay gente que dice, Dios me llamó a la política, pero nunca se ha ganado ni una alma. ¿Entiendes? Y hay gente que te dice, por ejemplo, no, que Dios me llamó a las naciones allá a hacer misiones y nunca le ha predicado a su vecino. Entonces, como que no concuerda ciertas cosas. Pero en fin, es, apóstol, que estoy de acuerdo contigo. Ahora voy a entrar a un tema un poco más polémico todavía. Yo no sé si tú estás listo, apóstol, para... Mira, déjame antes de que entres a la siguiente pregunta, déjame marcar este punto, porque algunos a lo mejor que nos vayan a decir, pastor, pero hubo gente en las escrituras, en el Antiguo Testamento, que fueron parte. Sí, cierto, fue José, fue Daniel y fue Nehemías. Claro. Fueron gente que estuvo trabajando, gente asignada, ¿entiendes? No te confundas, o sea, no justifiques tu proselitismo, ¿entiendes? No justifiques tu pasión por cierto partido, porque es un partido cristiano, el otro es del diablo. Tenemos un problema ahí. Tenemos un grave problema cuando el cristiano simpatiza por conceptos, ¿entiendes? Es bien fácil que se olvide de la realidad, ¿entiendes? Claro. Pero cuando vemos a estos hombres de Dios estuvieron ahí con un propósito, ¿entiendes? Imagínate a José, a Daniel, a Nehemías. Claro. Estuvieron exactamente, a mí me impacta mucho Nehemías, porque cuando vienen el amigo de Nehemías a la cocina y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi ciudad? ¿Cómo está mi... Oye, está todo destruido. Dice que Daniel se dolió, Nehemías se dolió, se dolió Nehemías, y en ese momento dice que le tenía que llevar las copas al rey, y que lo vieron. Wow. Y eso fue la manera de él poder influenciar y poder llevar una ayuda para construir el muro. Ahora, nosotros hoy en este tiempo, la iglesia tiene que estar preparando hombres.
si Dios te va a mandar a la política, que seas un hombre preparado. Claro. Un hombre preparado no solamente en política, sino también fundamentalmente en el conocimiento de la verdad. Claro. ¿Entiendes? Porque la palabra es verdad. Claro. O sea, la palabra está escrita para direccionar. Tremendo, tremendo. ¿Entiendes? Por eso mismo te digo, son cosas, y sobre todo la Biblia dice en el libro de Mateo, que dice que el Señor nos llamó a ser sal y a ser luz. Claro. Claro. Entonces, si alguien está en la política y no está haciendo sal, ni está haciendo luz, está en un problema. Está en un problema. No espere que lo aplaudan, no espere que le levanten una estatua. Sí. Si no, lo van a evidenciar como esta mujer está evidenciando ahorita, ¿entiendes? Sí, entiendo totalmente eso y estoy de acuerdo contigo. Fíjate que en la historia de José, apóstol, tú te das cuenta que el faraón le dice a José, oye, ¿qué tenemos que hacer? O sea, la máxima autoridad le está preguntando al hombre de Dios qué hay que hacer. Uh-huh. No al revés. O sea, no uno apoyar ciertas cosas que no son de bendición y que están fuera bíblicamente. Vamos a entrar a la otra pregunta, apóstol, rapidito, que esta parte quiero compartirla contigo, que es muy importante. Y es que hay mucho debate religioso, aún de la comunidad política, donde mucha gente dice que cree que Dios está usando a Donald Trump en Estados Unidos. Yo quiero que tú me hables un minuto sobre eso. ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso? Que dicen, por ejemplo, que Dios está usando al presidente Donald Trump, con mucho respeto, y lo honramos, porque es presidente de Estados Unidos, como un enviado de Dios o algo así. ¿Cuál es tu opinión de acuerdo a eso? Mira, primero lo que te quiero comentar es que desde la perspectiva bíblica, Dios podía usar a cualquier hombre. Claro. ¿Entiendes? Cualquier gobernante, sea bueno o sea malo. Sí, la Biblia nos lo describe, entre ellos creo que uno de los que usó mucho fue a Ciro, a Nabucodonosor, a Faraón. Todos los usó con un propósito, ¿entiendes? Claro. El problema es cuando nosotros hoy justificamos eso y nos atrevemos a decir, es que este es el hombre de Dios, este es el hombre que Dios está usando para poder limpiar a todo Estados Unidos de todos los rateros, de todos los inmigrantes y todo eso, porque estamos viendo algo muy tremendo ahorita. Sí. No podemos, creo que aquí la iglesia, y déjame hacer este paréntesis en esta parte, pero creo que la iglesia no está haciendo nada, no se está manifestando desde la perspectiva de orar por la iglesia, de hablar públicamente en este aspecto. Wow, tremendo. Porque tenemos una libertad de poder hablarlo, ¿entiendes? Sí. Entonces, hoy hay el cristianismo, un 36% que votó por el presidente Donald Trump. Ese 36% son cristianos. Sí. Y ese 36% tiene como un 80% que cree que él es un usado por Dios. Sí. Además, hasta estaba mirando por ahí una publicación hace tiempo parece que no me acuerdo el nombre de la pastora, pero ella dijo que ella había soñado de que Donald Trump estaba al lado de Jesucristo. O sea, yo cuando oí esto dije, no, esto ya rebasó toda la ciencia ficción del cristianismo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor pone y quita reyes, ¿entiendes? Estamos de acuerdo. Podemos decir hasta cierta manera que Dios permitió que Donald Trump. Estamos de acuerdo. Pero un cristiano no podría decir, él es el hombre de Dios. Él es el hombre que Dios está usando esto. Porque esa afirmación no nos toca a nosotros. Sí. Esa le toca a Dios. Ahora, que sí está habiendo mucha controversia en el cristianismo, eso hay bastante, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque mucha gente se ha creído un concepto de fanatismo. Claro. Es más, ha dividido iglesias. Mira, yo tuve que... Espero que no oiga este podcast, este hermano. Porque hubo un hermano que no voy a decir el nombre, pero todos los días me mandaba mensajes. Todos los días. Yo lo aprecio, lo quiero mucho. Sí. Te mando un saludo, hermano. Pero todos los días, hermano. No. Todos los días. Yo le dije, hermano, muchas gracias, hermano, pero pues yo no voy a entrar en esos asuntos.
Sí. Mira, tuve que, no bloquearlo, pero le tuve que decir, no me mande eso porque, claro. porque esto no nos edifica, ¿entiendes? Entonces, hay mucha gente que sigue poniendo en las redes sociales. Sí. Y todavía hace un momento vi a alguien que vi un conocido, puso en las redes sociales donde decía, es que tenemos que reconocer que el presidente Donald Trump es el hombre que Dios mandó a estabilizar los Estados Unidos. No, ahí yo estoy en contra de ese pensamiento, porque yo desde la perspectiva bíblica, somos nosotros los que el Señor nos mandó a estabilizar este país o el otro país. Claro. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios nos dio la palabra de revelación de verdad. Sí. Porque la palabra es para impartir injusticia. Wow. Entonces, cuando decimos que cierta personaje que no tiene nada que ver con Dios, le estamos dando un plano del que el Señor a nosotros nos dio, entonces ahí tenemos un grave problema. Sí. Por eso hoy la iglesia sí está muy confundida, está muy llena, está muy violenta la iglesia, pero sí. no en el asunto de evangelizar, sino de pelear por política, ¿entiendes? Hay movimientos que una vez que tú dices, no, yo no creo que Donald Trump sea el gobernante de Dios, ya no te vuelven a hablar, sí. Se retiran de ti, te tienen, este es de los otros, de los demócratas, por decir. Entonces tenemos un grave problema. Por eso, desde mi perspectiva, yo creo que Dios lo puede estar usando. Claro. Pero no creo que sea el hombre usado por Dios, el presidente. Puede estar haciendo ciertas funciones, ¿entiendes? Sí. Puede estar trabajando en algunas cosas, pero yo no lo puedo magnificar de decir, wow, este es el hombre, es nuestro presidente. No. Okay. Creo que, pues, hay que reconocer, hay cosas que no están correctamente bien. Sí. Yo sé que cualquier presidente puede equivocarse, pero hay gente que se equivoca cada ratito y todavía no quieres ver. O sea, si tú no quieres ver, es un problema. Mira, ahorita migración, este asunto se está dividiendo familias. Yo creo que la ley es aplicable para aquellos que cometan infracción, ¿entiendes? Yo cometo una infracción, yo estoy sujeto a la ley. Sí. Entonces, pero cuando la ley usa su justicia para llevarse a ti, que tú no hiciste nada, que has estado trabajando duramente aquí, que te levantas todos los días, que pagas tus impuestos a comprar cosas o no sé. Y luego de repente te agarran en una gasolinera y decir, es que andamos buscando a Pedro y pues tú te pareces a Pedro. Oye, entonces ya estamos mal, ¿entiendes? Entiendo. Entonces, por eso te digo, o sea, yo desde la perspectiva que sí creo que Dios está usando a Trump en Estados Unidos, te vuelvo a repetir, creo que Dios usa a cualquier hombre, cualquier presidente, ¿entiendes? El problema es cuando la gente dice, ese es el hombre de Dios. Sí, ya entiendo. ¿Entiendes? O sea, la pregunta está buena porque es una pregunta sencilla en ese sentido, pero es más profunda porque claro. Porque la gente se fanatiza. Sí, ya entiendo. Entonces ahí es cuando a veces ponemos punto, eso todo depende del pastor. Claro. ¿Entiendes? El momento que tú hables, hermanos, hay que apoyar al gobierno, esto asunto de política, o la iglesia tuya va a enfocarse a tu visión. Claro. Porque acuérdate que tú eres el influencer de la iglesia. Sí. Pero si tú los influencias a buscar de Dios, a decir, hay que orar por nuestros gobernantes, entonces la iglesia toma un punto neutral en esa parte. Y si hay alguien de la iglesia, como te dije anteriormente, que Dios lo quiere levantar para trabajar en el gobierno, pues entonces ahí vuelvo el punto, el pastor influye. Claro. Pero si el pastor empieza a hablar de políticas en ese aspecto y enfocarlo, entonces la iglesia camina en ese aspecto y se hace un asunto más grande, que es lo que ha habido en este momento. Entonces a veces echamos la culpa, no, es que el anglo está a favor, pero 36%. Sí, entiendo. De iglesias, entonces ahí tenemos un problema. Y vuelvo al punto, fíjate, creo yo, y yo le dije a mi esposa un día, dije,
creo que al presidente Donald Trump le hace falta hombres de Dios que le hablen al oído. Sí. Tremendo, apóstol, tremendo. Oye, pero ha tenido gente muy buena. Sí. Sí. Si tuviera gente buena, creo que él no estaría haciendo ciertas cosas que está haciendo. Wow, tremendo, apóstol, tremendo. Entiendo tu punto y fuiste muy claro y muy preciso. Hay que seguir orando para que Dios siga trabajando en todo eso. Voy con la última pregunta y vamos a orar porque el tiempo ha corrido más de lo que pensaba. La última pregunta es, apóstol, ¿crees que el fin del mundo está cerca? Porque hoy en día la gente dice, estamos en la cuarta semana en la 40 semana de Daniel, en la última semana, estamos en los fines de los tiempos, mira lo que está pasando en el Medio Oriente, en las naciones, todo lo que está pasando en Estados Unidos, la economía, ya usted sabe cómo está, todo disparado, la gasolina, la comida, todo esto, una locura. ¿Tú crees que estamos en el fin del mundo, estamos cerca del fin del mundo, que Cristo venga por su iglesia? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Rapidito, y vamos a orar para toda esa gente hermosa que nos está mirando. Mira, yo creo fielmente de que nadie, número uno, nadie conoce ni la hora, ni el día, ni el momento. O sea, yo sé que hay muchos que estudian en este asunto y yo respeto. Yo me quedo con una acción más, y creo que es la más simple y la más rápida. O sea, la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Si yo y tú hacemos lo que le agrada a Dios, cuando venga Jesús estaremos listos. ¿Sí me entiendes? Tremendo. Yo no sé si es mañana, pasado, pero yo tengo que estar listo hoy. Claro. ¿Entiendes? Porque yo le puedo tirar el rollo, Cristo ya viene, y la otra persona se convierte nomás porque le dijimos eso. Sí. Pero nunca se convirtió por lo que Jesús hizo. Entonces tú ya te convertiste, entonces prepara tu vida para cuando venga tú estés listo. Prepara las maletas para cuando diga nos vamos de viaje, ya estás listo. Sí. Entonces hoy la iglesia se ha enfocado mucho en estar amedrentando tanto a la iglesia, pero se les ha olvidado preparar a la iglesia. Cristo va a venir, pero va a venir por una iglesia que esté preparada. Tremendo. Si la iglesia hoy no está preparada, pero le hablaste de venir de Cristo y le amedrentaste tanto, entonces algunos dicen, no creo que va a venir. Claro. Ya tiene mucho diciendo lo mismo, no llega. Claro. No, pero los que reciben la palabra y se preparan, dicen, yo voy a estar listo para cuando llegue. Claro. Ahora sí como las viudas prudentes, ¿no? Sí. Ellas estaban listas. Claro. Y siempre va a haber alguien que dice, no creo que venga. Pero esas dijeron, no, ya estamos listas. Sí. No nos vamos a gastar el aceite para cuando llegue el novio. Wow, tremendo. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia hoy debería estar preparada. Yo, en mi punto de vista, creo que si viene mañana o pasado, yo tengo que estar listo. No sé cuándo vaya a venir. Tremendo. Entonces, como no sé, entonces yo tengo que estar preparado. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia hoy tiene que estar preparada. Nosotros como pastores tenemos que preparar a la iglesia para que esté lista para cuando Cristo quiera venir. Claro, tremendo, apóstol. Me gustó esa manera de enfocarse porque tú y yo sabemos que también por mucho tiempo se metió mucho miedo también con ese tipo de mensaje. Cristo viene mañana y todo eso, y aunque la Biblia habla que hay que prepararse como que si mañana viniera, tú te enfocaste más en la preparación. ¿Qué es lo que habla realmente que tú conociste a Cristo? Hay un texto que me gusta, apóstol, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, la vida eterna no es un evento, es un conocimiento, una relación con Dios. Y la gente se enamora mucho de los eventos, qué es lo que va a pasar y todo eso, y opera desde el miedo, y tú desde el miedo no puedes servir a Jesús, porque tarde o temprano vas a terminar rindiéndote, negando la fe, porque el miedo no sostiene a la gente, sino la fe, la relación con Dios, y ese es un tema poderoso. Apóstol, yo te bendigo en este día, gracias por estar con nosotros. Quiero que ores por toda esa gente que nos está mirando, que quizás tienen problemas, quizás con su familia, quizás están pasando temas políticos, quizás están pasando temas, situaciones difíciles en su vida, o quizás están confusos un poco con el tema religioso. Yo quiero que tú ores por ellos un minuto y declares una palabra de bendición para ellos en esta hora. Claro que sí. Muchas gracias para empezar, Jason, por habernos invitado. Espero que haya salido bien, de veras. Salió mejor de lo que pensé. Y sobre todo, deseo que tu ministerio siga siendo de gran bendición aquí en Halton. Que la próxima vez que vengamos estés en el nuevo lugar. Dios mío. Así que
porque cuando alguien predica la verdad, está destinado a estar en otros lugares. Wow, Dios. ¿Entiendes? Dios mío. Así que vamos a orar y oramos por tu congregación y por los hermanos que van a estar mirando este video. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, que cada palabra, Señor, que se haya expuesto no se utilice como una controversia, sino como una palabra de edificación, de dirección a cada uno de nosotros, Padre. Señor, tú nos has llamado a un solo propósito: expandir el reino de Dios, Señor. Continuar predicando y que la gente conozca de ti, Padre, no de nosotros, no de nadie más, Señor, sino solamente de ti. Hoy oramos, Señor, te pedimos por cada familia que se encuentra en algún problema emocional, Señor, espiritual, algún problema físico, Padre. Hoy oramos, Señor, para que seas tú, Señor, el que pongas la mano en su vida, Señor, y ellos te conozcan a ti, no a nosotros, Señor, sino a ti. También te pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú que conoces a aquellos que se encuentran en alguna enfermedad, Señor, aquellos que se encuentran en algún problema económico tan fuerte, Señor, que están a punto de tomar decisiones incorrectas en su vida. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que llegues a tiempo a ellos, Padre. Abrázalos, Señor. Hazles entender que tú has estado con ellos todo este tiempo, Padre. Y que cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este lugar, desde estas plataformas, Señor, el enfoque central sea, Señor, expandir el reino de Dios, activar a hombres y mujeres, Señor, que se encuentran dudando si es el tiempo de servir o es el tiempo de quedarse. Pero yo sé completamente, Señor, que cuando la palabra llega a nuestra vida, tú nos activas a servir, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, por la vida del profeta Jason, por su esposa, por sus hijos, Señor, por la congregación de este lugar, Señor. Deseo con todo mi corazón, Señor, que se cumpla toda la palabra que has soltado sobre la vida de ellos, Padre. Que la palabra, Señor, de verdad se siga predicando en este lugar. Y que esa misma palabra, Señor, los lleve a dimensiones sobrenaturales. Dimensiones que ellos nunca pensaron que podrían estar, Señor, pero desde el momento que se predica tu palabra, tú sabes a dónde los llevas, Padre. Te pido, Señor, que sigas abriendo la puerta de este lugar para que hombres y mujeres, niños, jóvenes, Señor, ancianos puedan venir a escuchar una palabra de revelación, de activación en sus vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Poto, por este tiempo. Fue una bendición, fue de verdad de mucha edificación. Para la próxima te vamos a invitar para que hablemos un poco del tema del liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo la próxima vez. Así que gracias por venir, gracias por tu esfuerzo. Gracias también a Abelito que está por ahí, que vino contigo, lo bendigo también. Y es una bendición, Apoto. Bendigo a toda esa gente hermosa que nos está mirando por las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, dale like, dale me gusta, escríbenos para ver de qué país nos están mirando. Bendiciones.